Bien, bendiciones a todos, gracia y paz, shalom. Aquí estamos en el cierre de Shabbat con una nueva enseñanza sobre el Bereshit, ¿sí? Estamos leyendo el libro de Bereshit, párrafo por párrafo, palabra por palabra, versículo por versículo, analizando en el hebreo y en el español. Y hoy nos toca ver el capítulo 10, ¿sí? El libro de Génesis o Bereshit tiene un lenguaje que cuando alguien nos habla de la misma forma, a veces no nos estamos dando cuenta, mis hermanos. Miren, a veces no nos estamos dando cuenta porque el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan nos habló del Bereshit, el Evangelio de Juan nos habló del Génesis y nosotros ni cuenta nos dimos. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan, un Juan. ¿Es el mismo Juan que escribe los Evangelios? Aparentemente es el mismo Juan porque dicen las mismas cosas, ¿sí? Nosotros en Apocalipsis 22 leemos que había un río limpio que brotaba del medio del trono, ¿sí? Y casualmente eso también nosotros lo leemos en el Génesis 2, 9 y 10. Vemos que había un río, ¿sí? Que salía del Edén. El Edén, como hemos visto, hace referencia en el idioma hebreo a la presencia, al trono de Yahweh mismo, ¿sí? Del Edén salía un río que brotaba y que regaba todo el huerto. Del Edén salía un río que regaba el huerto. En Apocalipsis leemos que del trono salía un río de agua limpia, del medio de la ciudad. En Apocalipsis te dice que en el medio de la ciudad está el árbol de la vida. En el Génesis te dice que en el medio del huerto está el árbol de la vida, ¿sí? En el medio del huerto. La palabra huerto en el Evangelio de Juan se usó tantas veces, mis hermanos. Dice en Juan 18:1 que él entró en el huerto con los discípulos, ¿sí? Juan dice huerto, entró en el huerto con los discípulos. Dice que Masías fue crucificado cerca de un huerto, ¿sí? Cerca del huerto fue crucificado. Dice también que a Pedro, en el 18:26, dice que a Pedro lo vieron en el huerto. Dice, a ti te vimos en el huerto, ¿sí? Cuando le hace la acusación a Pedro. Pero en el 19:41, ahí es que dice que la crucifixión fue cerca del huerto y que fue sepultado en el huerto. Y fíjense que Juan utiliza la palabra huerto. Los otros evangelios te hablan de Getsemaní, pero Juan es el único que te habla de huerto, ¿sí? En Juan 20:15 te habla de un hortelano, de alguien que es el que cuida el huerto. En Génesis te dice que Dios es el que plantó el huerto. Yud Hei Vav Hei es el que plantó el huerto. El que lo labra, el que lo cuida, es Yahweh mismo, que lo puso al hombre para hacer esa tarea, pero después el hombre fue destituido, ¿sí? Pero él protege su huerto, él cuida su huerto, ¿sí? Los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, te hablan de Getsemaní, pero el único que te habla de huerto es Juan, ¿sí? Porque está usando un lenguaje que es el mismo del Bereshit. En el medio, en el medio del huerto estaba el árbol de la vida.
Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, te hablan de que Cristo fue crucificado con dos ladrones más, pero el Evangelio de Juan es el que te dice que estaba en el medio, que Mashiach estaba en el medio. Ustedes pueden ver una cruz en el medio, en su imagen mental, pero Juan te está queriendo mostrar el árbol de vida en el medio, porque la vida, la muerte, la resurrección de Mashiach está narrado en el Bereshit, el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida, la resurrección. ¿Por qué resurrección? Porque la vida prevalece sobre la muerte, la luz prevalece sobre las tinieblas. Entonces, no es que el apóstol Juan sea fanático de la palabra huerto, porque la usa por todos lados, ¿sí? Es que el apóstol Juan te está hablando con el mismo lenguaje que te habla el Bereshit. En el medio del huerto está el árbol de la vida, ¿sí? La cruz, que estaba ahí cerca del huerto, del Mashiach, estaba en el medio, dice, ¿sí? Estos son algunos detalles que nosotros a veces pasamos por alto porque leemos conforme a lo que siempre hemos leído o como siempre lo hemos leído. Pero el Bereshit es alegórico. Cuando les digo que es alegórico, no estoy diciendo que es falso, no estoy diciendo que es mitología. Estoy diciendo que lo que te está contando, lo que procura el narrador es revelarte algo. Por eso, el consejo de los profetas fue de escudriñar las escrituras. La tarea de los reyes, de los príncipes, es escudriñar las escrituras, ¿sí? Porque en ellas hay vida eterna. Claro que sí. Ellas te pueden dar sabiduría para la salvación. Así que bueno, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este día. Ya estamos cerrando el Shabbat. Y bueno, para que nos guíe en esta enseñanza que vamos a ver ahora, vamos a hacer una lectura del Bereshit, el capítulo 10 versículos del 1 al 14, ¿sí? Así que bueno, bendito Abba Kadosh, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Padre amado, te damos toda la gloria y la honra a ti. Te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Padre, y, y necesitamos de ti. Queremos de ti, anhelamos de ti, Padre, y queremos conocerte más. Queremos aprender más de tu Torah, aprender más y llegar al conocimiento, Padre, a la estatura de un varón perfecto, hombres y mujeres de Torah, Padre. Casa de Israel, está anhelándote, necesitándote, Padre, de diferentes formas. Familias que necesitan resolver problemas, familias que necesitan sanidad física, familias que necesitan solidez material en lo económico, familias que tienen diferentes tipos de necesidades, Padre, eh, y dependemos de ti y reconocemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestra solución, Padre, y que sin ti nada podemos hacer. Por eso nos ponemos a disposición tuya, Padre, para que obres en cada familia, cada hogar, para que estén completos y estén íntegros para servirte a ti, Padre. Te bendecimos y te damos toda la gloria. Y pedimos que tu Ruach nos esté guiando para el entendimiento de esta palabra y que nos esté dando luz para conocer más de ti, Padre. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bien, bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a leer entonces, esta es la parte 18 del estudio Bereshit, ¿sí? De la Torá. Vamos a ver Bereshit 10.
en esta oportunidad. Estuvimos viendo que el promedio de vida del ser humano se fue acortando a lo largo de la historia, ¿sí? Desde Adán hasta Abraham, la gente empezó a vivir menos tiempo y prácticamente después del diluvio, la diferencia de los días, de los años, es abismal, ¿sí? O sea que prácticamente al principio se redujo a la mitad, menos de la mitad, y luego la mitad de la mitad, y luego la mitad de la mitad y de la mitad, ¿sí? Entonces fíjense que Abraham vivió 175 años, que para nuestros días eso es asombrosamente sorprendente, ¿sí? Sin embargo, Abraham, Isaac, Jacob, a sus 120 años, dijo que sus días eran pocos y malos con relación a los de sus padres, ¿sí? Y eso refiriéndose a su línea genealógica. Esta es la línea genealógica de Abraham, ¿sí? Antes del diluvio, porque antes del diluvio no existieron solamente estas personas, estas 10, 15 personas, sino que fueron muchas, muchas gentes, ¿sí? Bien, hemos visto que Noah convivió con Adán alrededor de 50 años, más o menos 50, 60 años conviviendo. Y después también vemos que 2 años después de que murió Noah, nació Abraham, ¿sí? O sea que estuvieron ahí prácticamente, casi, casi se conocieron, o casi Noé llegó a conocer a Abraham. Bueno, estas son las cosas que vemos, que Abraham sí conoció a Sem, a Arfaxad, Selah, Eber, Peleg, a esos personajes sí los conoció, fue contemporáneo, al menos fue contemporáneo. Bereshit 10:1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noah, Sem, Ham y Jafet, ¿sí? Les nacieron a ellos hijos después del Mabul, del diluvio. Después del Mabul le nacieron hijos. Los hijos de Jafet eran Gomer, Magog, Madai, Labán, Tubal, Mesech y Tirás. Son nombres muy antiguos, son nombres muy antiguos, muy viejos, pero de estos hijos se empezaron a formar naciones. Ustedes sepan que ahora las personas que vamos a nombrar posteriormente fueron naciones, ¿sí? Y en esta genealogía del Bereshit 10 se cuentan las 70 naciones. Por eso cuando ustedes escuchan hablar al judaísmo de 70 naciones y hablar del 70, 70 hace referencia a las naciones, ¿sí? Por eso hay una Biblia que se conoce como Septuaginta, ¿sí? Y esa Septuaginta no es porque 70 judíos se juntaron a traducirla, ¿sí? Eso fue algo que se creó alrededor de esta historia, ¿sí? De dudosa procedencia esa historia, pero lo certero es que para un judío la palabra 70 hace referencia a las naciones. Y ellos hicieron luto por 3 días. 3 días dice que el sol se oscureció. El sol se oscureció. ¿Eso fue literal o es alegórico? Eso está en la Gadá Tanit, en los libros judíos. Te dice que 3 días se oscureció el sol porque se tradujo la Torá griega. La Torá griega. Esa Torá griega fue la apertura
a las naciones, una puerta que se abre a todas las naciones, a todo el mundo. Todo el mundo iba a poder leer ese tesoro tan preciado que era solamente del pueblo judío o el pueblo de Israel. Ahora se abría a las naciones. De ahí el nombre de 70, Septuaginta. Obviamente está la historia que te cuentan, que te dicen que hubo un rey, Ptolomeo, que pidió al sumo sacerdote que le llevara escribas, 6 de cada tribu, y juntó todos y eran 72, ¿sí? Entonces, esa historia que hay por ahí, la carta de Aristeas, eh, es una forma de tratar de explicar por qué se llamaba 70 la Septuaginta, ¿sí? Entonces, hay quienes la consideran fidedigna a esa carta, hay quienes que las descartan por algunas cosas que se narran ahí. Pero bueno, la idea de 70 es naciones. Acá habla de algunos nombres que ustedes ya, algunos los identifican, pero por ejemplo está Gomer, y Gomer significa cumplir, ¿sí? Acuérdense que estos son de los hijos de Jafet, ¿sí? Jafet significaba hermoso, de los hijos de Noé, que la profecía era que iba a ser ampliar, que iba a ampliarse Jafet. Y los hijos de Jafet fueron Gomer, que significa cumplir. Esta palabra ya de entrada me indica que lo que el Todopoderoso habló por medio de Noaj, porque Noaj era profeta, profetizó sobre sus hijos, esa profecía tuvo su perfecto cumplimiento, ¿sí? Tuvo su perfecto cumplimiento. Después tenemos Magog, está Magog, está Madai, Labán, Tubal. Esos nombres yo no los pude traducir porque son nombres muy antiguos, pero indican lugares de gente, ¿sí? Territorios donde habitaron estas personas y formaron esas naciones, ¿sí? Mesej y Tirás. Bueno, en este cuadro nosotros acá tenemos la tabla de las descendencias de Noah y si ustedes buscan aquí hay 70 nombres y esos son los 70 nombres. Y los hijos de Jafet, que son los que estuvimos viendo recién, son los que poblaron Europa y Asia, ¿sí? Los hijos de Shem son los que pueblan Asia y el Medio Oeste, y los hijos de Cam o Ham son los que pueblan el suroeste de Asia, Canaán y África. Entonces el primogénito de Jafet era Gomer, ¿sí? Y Gomer fue padre de Ashkenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Labán, el primogénito Elishá, ¿sí? Tarsis, Kitim y Dodanim. Ahora, Elishá significa Dios es mi juramento, ¿sí? Dios es mi juramento. Dios es mi abundancia. Es lo que se le había prometido, miren, lo que se le había prometido a Jafet en el nombre de los primogénitos. Yo consideré que era vital el nombre de los primogénitos, de cada primogénito, porque los otros nombres se perdió el significado porque eran significados foráneos, ¿sí?
pero los de los primogénitos se conserva y eso es algo que se puede ir rastreando, ¿sí? Abundancia, Elisha. Y es una variante de Elisheva, ¿sí? Me llama la atención porque Elisha, Elisha, está aquí arriba, yo no sé si lo alcanzan a ver, acá está, acá arriba. Dios es mi juramento, ¿sí? Eh, Ay, es que yo lo veo femenino a esto. En el hebreo yo lo veo a esto femenino. Y esta es otra forma de decir Elisheva o Elizabeth, ¿sí? Entonces, es un poquito controversial esto, porque no puede ser una mujer la primogénita, la primogénita que herede, ¿puede ser eso? Y bueno, eh, aparentemente este era un varón, pero el nombre, esto, hasta les digo, yo puedo traducir mujer de Dios esto. El y ya. Uy, ay, ay. Bueno, le estaría faltando un Aleph, no importa. De todos modos, lo que les digo es que se ve medio femenino el nombre este, aunque la palabra abundancia es femenina, ¿sí? La palabra abundancia es femenina en nuestro idioma, ¿sí? Bueno, una curiosidad, es un dato curioso que yo estoy mirando acá, me llama la atención y se los comento, nada más. Sí, no estoy por hacer ninguna teología rara, simplemente quiero mostrar esto. Dice, de estos se ramificaron los habitantes de las islas de las naciones en sus países, cada cual según su lengua, según sus familias, según su lengua, según sus familias, entre sus naciones. Ahora, acá habla de según su lengua y según sus familias. Vamos a ver, vamos a escudriñar un poquito en este versículo. Vamos a ir. Les quiero mostrar algo que lo pasé por alto ahora, pero yo me acuerdo que yo lo había visto esto. Les voy a mostrar este texto en el interlineal de Logos Ka Logos. El versículo que vimos recién es el 10:5, ¿sí? Busco y ahí se los muestro. Acá estamos con el Bereshit, versículo 10:5. Cada uno, cada uno, según su, acá dice, leshonu, leshonu, acá es de la palabra lashon. Lashon hará, lashon tov, ¿se acuerdan? La lengua mala, la lengua buena, leshonu. Ahora, ¿de qué habla cuando habla de lengua? ¿Sí? La lengua, encantador, hablar, hablador, y acá dice lengua, lenguaje. Lengua, lenguaje, ¿sí? Lenguaje. Y esto está interesante porque cuando nosotros leamos que Dios confunde en Babel, confunde los idiomas, no se usa esta palabra, lashon, se usa otra palabra, ¿sí? Entonces, esta lengua, una de las acepciones es lengua, hablar lenguaje, ¿sí? Y fíjense que no en ninguna es idioma, ninguna es idioma, lengua, lenguaje. ¿Por qué les muestro esto? Porque Mashiach en un momento, esto en Juan 8, dijo a los fariseos que hablaban el mismo idioma, dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Sí? Entonces, hay una jerga,
que identifica a grupos de personas. Conforme a esa jerga, las familias, los grupos se van subdividiendo, ¿sí? Así como existen tribus urbanas en cada país, yo no sé si en sus países existe, pero acá en Argentina existen varias eh, tipos de personas que hablan de una forma que otros no les entienden, ¿sí? Y hablando en el tema de lo profesional, por ejemplo, si ustedes escuchan hablar dos médicos y van a hablar de cosas que uno va a estar escuchando, no va a tener ni idea de qué están hablando, ¿sí? Pero entre ellos se entienden, ¿bien? Bueno, lunfardo, tribus, lenguaje de grupos, eso se ve en todos lados. Y acá no habla de idiomas, ¿sí? Volvemos al Bereshit. Y esto fue según sus familias, según sus mishpejotam, ¿sí? Esto es lo que está en verde, mishpejotam, según sus familias, está en plural, entre sus naciones. Pegoyehem. 5:6, versículo 6. Dice, y los hijos de Ham, ¿sí? De Beneham, dice Cush, no Guch. ¿Es mi apellido Guch? No, Cush. Cush, Mitzraim, ¿sí? Entonces habla de Cus, Mitzraim, Fut y Kenan. Kenan. Entonces, Cush, el significado de Cush, esto estamos hablando de los hijos de Can. ¿Se acuerdan de que fue maldito? Ah, bueno, de ese que fue maldito, ese fue padre de Cush, su primogénito. Y dice que el significado de Cush es negro, oscuro, ¿sí? Cush, negro, oscuro. ¿Ustedes se acuerdan en la Torá quién era Cusita? ¿Quién era de este lugar? Do you remember? La esposa de Moisés. La esposa de Moisés, muy bien, mi hermana. La esposa de Moisés era Cusita. De hecho, Aarón y Miriam levantaron murmuración en contra de Cush, de la Cusita, por el color de piel, ¿sí? Y les agarró lepra a ellos. Entonces está interesante estos pasajes. La cosa es que Cush significa negro u oscuro, ¿sí? Hijos de Han. También Mitzraim, que quiere decir aflicción, se refiere a Egipto. Entonces, Mitzraim fue una persona que después llegó a ser una nación. Cus fue una persona que después llegó a ser una nación. Por eso les digo que de estos nombres se desprenden todas las naciones, las 70 naciones, ¿sí? Fut, Fut y Kenan. Canaán, ¿sí? Que está a lo último, fíjense, el hijo menor de, perdón, de Han, de Can. Kenan significa abatido o humillado, ¿sí? Abatido o humillado. Eso es Canaán, ¿sí? Abatido, humillado. Es decir, dirían los cananeos. Entonces está Cush, Mitzraín, Fut y Kenan. Acá me olvidé de animar los nombres, pero dice que los hijos de Cush eran Sheba, Javilá, Sabtá, Ramá, Sabtejá, y los hijos de Ramá eran Sheba y Tedán. Entonces, Seba quiere decir beber o juramento. Se va.
Se va con ese, se va. Es juramento. Ahí hay un juego de palabras de palabras con el episodio del pozo del Beersheba, ¿sí? Porque ahí se hace un juramento y Sheva también significa siete, ¿sí? De hecho, hay uno que se llama siete que está por ahí abajo, ¿sí? Que es Sheva. Entonces, eh, Javilá, Javilá significa rodear, rodear, ¿sí? Estos son los hijos de Cus, que significaba negro, ¿se acuerdan? Oscuro. Después, Savta, que significa ejércitos, de ahí viene la palabra Sebaot, ¿sí? Savta, ejércitos. Ramá, Ramá, que significa lugar elevado. ¿Se acuerdan quién era de Ramá? ¿Quién venía de Ramá, de ese lugar? Ah, porque había alguien que venía de ahí. El profeta Samuel. El profeta Samuel, muy bien, mi hermana. Ahí son los deberes, María, muy bien. Ramá, Ramá quiere decir lugar elevado y de ahí era el profeta Samuel. ¿Sí? Después viene Sabtejá, Sabtejá, que significa terror o herir. ¿Sí? Eso es Sabtejá. ¿Sí? Sabtejá. Y después están los hijos de Ramá, que eran Sheva, que significa siete, y Dedán. Dedán, que viene del Dodí, que es amado, amar, y también significa pecho, ¿sí? Dedán. Bien. Nosotros vamos a ver que ahora no siempre de las descendencias, pues estos son todos descendientes, ¿sí? Descendientes de los descendientes de Shem. Ahora nosotros vamos a ver que hay a veces nombres, significados buenos y significados malos. Acá, de la mayoría de los hijos, tenemos beber juramento, que dentro de todo es un significado bueno, rodear, esto más ya me suena medio a serpiente, ¿no? Pero rodear, ejércitos, después lugar elevado, terror herir, pecho llamado. O sea que está repartido entre significados buenos y significados no tan buenos, ¿sí? Y Cus engendró a Nimrod. Cus Yaled et Nimrod, dice. Nimrod, Nimrod, ¿sí? ¿Quién era Nimrod? Dice Hu, él, dice Jejel, Jejel, empezó, empezó a ser poderoso, dice Gibor Baaret, en la tierra. Empezó. Ahora, esa palabra empezó, ¿sí? Esa palabra empezó a ser poderoso en la tierra. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que un hombre empieza a ser poderoso en la tierra? ¿Sí? ¿Esto fue de la noche a la mañana y de repente, ¡puf!, fue poderoso? ¿O qué? ¿Cómo es el asunto? La palabra esta que dice empezó, que es la palabra hegel, es la palabra afligir, ¿sí? Halal, afligir. ¿Bien? La definición es perforar, herir, disolver, profanar, ¿sí? A una persona o un lugar o cosa, romper, empezar, también tiene esa acepción, como si mediante una cuña para abrir. De todos modos, ese empezar tiene que ver con algo que hiere, ¿sí? Bien, tocar la flauta, dice. Pero bueno, afligir, amancillar. Tan buenas las definiciones que le da también Reina Valera acá. Pero este Nimrod fue alguien que empezó a ser poderoso, dice.
Dice, el, Hu, Haya, Gibor, Said. Dice, poderoso cazador, le, Fene, Yahweh. Delante del rostro de Yahweh, o sea, delante de Yahweh. ¿Sí? Por eso se solía decir una frase que dice, como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahweh. Sí, que Nimrod, Gibor, Said, Lepane Yahweh. Como Nimrod. O sea, ya se hacía comparación como este, como tal fulano. Pero eso no queda ahí. Las escrituras dicen que fue el comienzo de su reinado. Ah, entonces a esto se refiere cuando dice poderoso, porque fue rey, ¿sí? Fue el comienzo de su reinado. Este fue el primer rey registrado en la Biblia. Y nosotros recordemos que los reyes de la tierra, dice Mashiach, se enseñorean de ella y los poderosos, los Gibor, ejercen su dominio. ¿Sí? Y su reino que comenzó fue Babel y Erech. Babel y Erech, perdón, Erech, doble C gol, Erech. Y también Akkad y Calné en la tierra de Sinar. La palabra Babel, ya todos estamos familiarizados con esta, porque Babel significa confusión. Cuando Nimrod funda esta ciudad, él no dijo, bueno, la voy a llamar Confusión. Evidentemente, la ciudad tenía otro nombre, pero fue identificada posteriormente como Babel, ¿sí? Esto van a ver mucho. Si acá se está nombrando, esta ciudad, ¿viste esta ciudad? Bueno, la edificó Nimrod. Ahora, ¿cómo se llamaba antes? No sé, pero se empezó a llamar Babel cuando dice que Elohim confundió las lenguas, dice ahí. Y ya vamos a ver si es la palabra Lashon o es otra. ¿Sí? Y la palabra, y dice, y Erej. Erej significa alargar. ¿Sí? Alargar. Los otros. Ah, Akkad, significa Akkad. Ya está, ahí nomás. Yo no sé si tenía significado o lo pude traducir. Bueno, hay algunas que no encontré traducción. ¿Sí? Versículo 11 dice. De aquella tierra salió Ashur y edificó a Nínive, y a Rahobot, la ciudad, y a Calá. ¿Sí? La palabra Nínive, ¿sí? Ninve dice en el hebreo, que nosotros lo tenemos como Nínive o Nínive, quiere decir la casa de Nino, ¿sí? Es una deformación de la palabra la casa de Nino. Nino es el apodo o la abreviación de Nimrod. Nino. Nimrod. Nino. La casa de Nino. Entonces, de aquella tierra salió Asur y edificó Nínive, que era la casa de Nino, de Nimrod. Después está la palabra Rehobot, que significa espacioso, indica un lugar grande, ¿sí? Amplio, espacioso. Y Calá, la otra ciudad que significa novia, novia, esposa y también completado, ¿sí? No hay muchos reyes que comienzan una obra y que la terminan. Evidentemente, este había empezado y completado su obra. Dice, y a Resen, entre Nínive y Calá, hizo una ciudad más, Resen, ella es la ciudad grande. Ella es la ciudad grande. Resen significa freno, freno,
como el freno de los caballos, ¿sí? Algo que te domina, que te maneja, ¿sí? Eso es Resen. Y eso le llama la ciudad grande. En la Biblia se le llama ciudad grande a Babilonia y también se le llama ciudad grande a Jerusalén. Acá ciudad grande era Resen y Resen significa freno, ¿sí? Freno. El otro hijo que se llamaba Mitzraim, que se traduce como Egipto, engendró a Ludim y a Hanamim y a Leabim y a Naftujim, ¿sí? Son los hijos de Mitzraim. Y tuvo más. Y a Parusim y a Casluim, de donde salieron los filisteos, ¿sí? Los Pelishtim, los filisteos. Y a Caftorim. Hasta aquí el versículo 14. Hasta aquí el versículo 14. Estamos haciendo lectura, estamos haciendo lectura, estamos viendo que se empezaron los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Hasta ahora estuvimos viendo los de Jafet, estuvimos viendo los de Cus, ¿sí? Y de esos dos, de los de Cus, se desprendieron estas personas. Y de estas personas hubo el primer rey en el mundo, o sea, el primer poderoso, y ese primer poderoso, que era, dice, poderoso, vigoroso, cazador delante de Yahweh, se ve que es una persona que fue puesta como rey. ¿Por quién? Eh, lo que yo he estudiado acerca de Nimrod es que era un cazador, era un poderoso cazador, y como protegía a las personas de las fieras, protegía de ciertos animales, entonces empezó a ser reconocido y a tener cierto poder, cierta autoridad sobre las personas que protegía. Así es como se llegó eh, a establecer sobre gente, ¿sí? Entonces era un poderoso cazador, un vigoroso cazador, pero también que afligía a la gente de alguna u otra forma, porque eso es lo que se ve en el texto hebreo. Bien, Nimrod. Lo demás que se habla de Nimrod no está en las escrituras, ¿sí? Acerca de quién era su mujer, quién era su esposa, quién era su hijo, ¿sí? Esos son libros extra bíblicos que nosotros podemos llegar a, a leer y para tener un poco más de información, pero las escrituras no nos dice más nada. No nos hablan más de Nimrod, ¿sí? Ciertos midrashim, ciertos libros de la cultura judía, lo van a ubicar a Nimrod en la pelea de Abraham con los cinco reyes. Por ahí andaba Nimrod también, ¿sí? Ahí, Amrafel. Pero bueno, esos datos no son de la Biblia, son extra bíblicos, ¿sí? Bien, hasta aquí la enseñanza de hoy. Hasta aquí la enseñanza de hoy. No sé si alguno quería aportar algo, comentar algo. Sí, fue breve y bueno, estuvimos viendo algunas cositas. Bien. Hermano, es que acerca de Nimrod, pues sí, sí me tira bastante información, porque la información que yo tenía de Nimrod, aunque nunca la había comprobado bíblicamente, pues lo que se escucha o lo que nos habían enseñado es que era el primer rey y que había sido malo, que estar ay, como decía, que hacía frente a Dios. Es que no me ayuda mi vista para leer. Sí, poderoso Es, cazador delante de Dios. por, Sí. delante de Dios, eso decían que delante de Dios era estar contra Dios. Esa era la traducción que hacían en la iglesia. Pero bueno, aparte que Nimrod, se le pone una esposa que se llama Semiramis, se le pone un hijo que se llama Tamuz,
este, y que de Semiramis nace ¿cómo se dice? La primera señal de que Semiramis sostiene a Tamuz como hijo y que esa es la Virgen y que, bueno, cientos de historias acerca de Nimrod y Semiramis y Tamuz y ahora pues todo por la borda. No hay nada escrito. Bien, lo que podemos decir a esto, mis hermanos, es que todo surge a partir de la interpretación del pecado de Can, ¿sí? Entonces, con el pecado de Can, a partir de ese pecado de Can es que se sale la tradición de, eh, ¿cómo les puedo decir? Del Edipo, ¿sí? El Edipo. Can se mete con su mamá, ¿sí? Esa es la historia extraoficial, perversa, torcida que cuenta la rabínica, ¿sí? Can se mete con su mamá, de ellos sale un hijo, Nimrod, ¿sí? Y ese Nimrod eh, es el que termina también matando a su papá, o sea, toda la historia de Edipo, pero contada desde otra óptica. Bien, la historia de Edipo, que nosotros la leemos en la mitología griega, eh, se cuenta en otras culturas, ¿sí? En culturas sirio-fenicias, por allá, ustedes van a encontrar algunas historias así. El asunto es que esas historias están medias mezcladas, todas están muy mezcladas, mis hermanos. Mezclan la cultura egipcia, o sea, mitología y tragedia egipcia con mitología y tragedia asiria, con griega. Entonces te sale una historia que vos decís, resulta que esto pasó así, y así o asá, y en realidad no se comparan, no se comparan. Cada cultura tiene sus mitologías y sus historias, ¿sí? En la Biblia no hay nada de eso. En la Biblia, que es lo que nosotros creemos, y Pablo dice, les animo a no pensar más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que estamos viendo. ¿Qué dice de Nimrod? No sabés, ese era... No, no dice, no dice. ¿Qué dice? Que era el primer poderoso, que estableció su reino y que era poderoso cazador, ¿sí? O sea, tenía su fama el hombre, tenía su fama y estableció reinos y estableció ciudades, edifican ciudades, construyen. Si vamos al caso, el mandamiento era fructificar, multiplicar, llenar la tierra, y este lo estaba haciendo, a su forma, a su forma, pero lo estaba haciendo, ¿se entiende? Entonces, a veces los métodos no son los adecuados, pero las escrituras te dicen que este era un poderoso cazador delante de Yahweh. No dice contra de Yahweh el texto, ¿sí? Porque la palabra Alpenei Yahweh se usa para los ángeles que se venían delante de Yahweh, se presentaron delante de Yahweh. Al sacerdote delante de Yahweh es la misma expresión hebrea, es lo mismo, ¿sí? Entonces, no hay, no hay otra cosa en la Biblia. Si alguno llega a otras interpretaciones, no es de las escrituras que saca esa idea. Lo está sacando porque escuchó otro lado, pero no de la Biblia, no del texto, ¿sí? Shalom, Abelardo, bendiciones, mi hermano. Saludos, More Darío. Hola, Martín y María, Sergio, Ángel, Raimi, ¿cómo están? No, Omar, mi Lidia, hermano. Bendiciones, mi hermano Domingo. Belardo. Muy bien, gracias a Dios. A ver, pensé que eras Omar Mera. Sí, Omar. Ah, Claro, como te veía así en la oscuridad, pensé que a ver era ahora. otra persona. Bueno,
Me recosté sobre la mesa y por eso me daba la luz de atrás. Pero como es, Sí, recién llego de la calle, por ahí eso está. me conecto recién ahora. Un hermano, un saludo a mi hermano Omar, no sé, que lo ando confundiendo por acá. Bien, bien. Bueno, ¿se entiende esto, mis hermanos? Yo les digo, yo trato de analizar el texto, lo que está escrito ahí, y no irme más allá. O sea, veo lo que hay, lo que se le puede sacar mayor jugo posible, pero si la Biblia no lo dice, yo lo desecho. Y yo les animo a ustedes que también lo que no es de la Biblia, lo que no está narrado, que lo desechen. No se gasten, ¿sí? En eso. Como la otra vez. No, porque los ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. ¿Dónde dice eso? Y claro, y salieron gigantes de esa unión. ¿Dónde dice eso? O sea, el texto no lo dice así. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te dicen? Y cuando vas a leer, claro, te das cuenta que el texto no dice eso, pero ¿por qué la gente lo entiende de esa forma? Porque ya tiene un preconcepto, ¿sí? Un sesgo cognitivo, y eso es, todos nos acercamos a leer la misma Biblia y leemos cosas distintas. Eso no puede ser. Si es un solo mensaje, es lo mismo. Es un mensaje para todos, ¿sí? Entonces, acá se habla de que había uno, hablando de Nimrod, ese era poderoso y él fue el que inició con esas aflicciones de afligir al pueblo, pero hizo muchas cosas, ¿sí? Como cuando No, alguien entonces, hace una reseña histórica de un político y te va a hablar cosas buenas que hizo y cosas malas. Todo político tiene sus errores y tiene sus cosas buenas, ¿sí? No, no, robó, que dio calambre, pero hizo cosas, ¿eh? Bueno, ¿en qué estamos? Robó, pero hizo cosas. Es algo así lo que nosotros vemos de Nimrod, ¿sí? Entonces, se ve que era poderoso, pero también fue el primero de afligir a la gente, de que se puso por sobre la gente. noté también que en el versículo 13, ahí transliteraron la palabra, pusieron directamente Mitzraim en vez de colocar ahí Egipto, lo que luego vemos en algunos textos más adelante. Y bueno, literalmente aflicciones ahí, así se le llamó, y se le llamó, Tal cual. sí. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo entonces, mis hermanos, si con esto ya nos vamos dando una idea, vamos viendo lo que dice las escrituras, amén, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Miren, yo traté de buscarle los significados a cada ciudad, a cada nombre, pero son nombres muy antiguos y no hay, cuando no hay, y te dice es posiblemente foráneo o no hay muchos diccionarios que te lo puedan definir, entonces lo dejamos así. Yo solamente mostré de lo que alcancé a encontrar. Eso quiere decir que lo otro que no puse es porque no encontré. ¿Sí? Es porque no encontré los significados de otros nombres. Bien, entonces sigamos avanzando con lo que tenemos y a la luz que tenemos también, conforme a la luz que tenemos. ¿Sí? Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos anunciado la palabra, hemos proclamado las escrituras, lo que dicen. Y bueno, seguiremos entonces en la lectura en el próximo episodio de Bereshit, ¿sí? En el próximo Shabbat. Bien. Así que bueno, por ahí está mi hermano Domingo. Yo lo agarro a Domingo. Bien, mi hermano. Saludos. Bendiciones, mi hermano Domingo. Shalom, shalom. Shalom, mi hermano, shalom, shalom para todos, para cada uno. Nos sumamos un poquito tarde, porque bueno, estábamos con los papás de Mercedes también. Así que Sí. Ah, sí. acá. Habíamos hablado también eso, habíamos hablado. Amén, amén, amén. Bueno, Bien, gracias, bien. gracias. Amén. Bueno, mi hermano Domingo, de castigo. No, de castigo no. No, te voy a pedir entonces para cerrar la reunión con una oración y luego paramos la grabación. Amén. Vale, adelante. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, bendito Adón, bendito Yahweh, Rey de nuestras vidas, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos.
Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este Shabbat que hemos pasado, que hemos atravesado, Señor, con alegría, con gozo, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas que venimos recibiendo, Señor, de la mano de nuestro hermano Darío, nuestro Moré. Padre, inspirados por tu Ruach, Señor, por tu palabra, por ti mismo, Señor, porque así lo quieres tú, Señor, que conozcamos de tu nombre y conozcamos de tu palabra, de tus profundidades, de tus misterios, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por estas enseñanzas, gracias porque nos ayudas a entender que lo que está escrito, Señor. Padre, y lo que está escrito es lo que tiene relevancia, Señor. Padre, lo que es lo que tú has hablado y lo que tú hacías establecido para que conozcamos, Señor, la verdad y seamos libres, Señor, de todo aquello que es falso, de lo que no es, Señor. Gracias, Señor, por este Shabbat, gracias por cada hermano, gracias por la enseñanza, Señor. Bendito Adón, bendito Yahweh, gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Amén.